Muy bien. Creo que sí ve mi pantalla, ¿verdad? Lo que hacemos para determinar permítame, es que el lápiz como que se murió. A ver. Vamos a intentar. Trazamos una línea a nivel de la tráquea. Imagínense que está derecha la línea, ¿ok? En la articulación, determinamos la articulación, esta articulación específicamente, ¿verdad? Clavículo esternal. Y trazamos una línea. Imagínense que está derecha. Está medio fea, ¿verdad? Pero ahí está. Ahora sí, pero ya se montó. Bueno, vamos a hacerlo bien. Sin que no se pueda hacer todo. Se hace bien o se hace rápido, pero bueno. Vamos a intentarlo hacer bien y rápido. Trazamos una línea, ¿ok? E identificamos esta articulación y trazamos una línea. Ay, ay, ay. En esta forma, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar que las líneas, esta línea, es decir, la línea A con la línea B sean iguales, es decir, A sea igual a B. Esto me indica que el paciente se encuentra perfectamente angulado para la proyección. Esto significa que el paciente está perfectamente pegado al chasis de la máquina de rayos X. Si existiera una variación, es decir, que A estuviera más prolongado que B, significa que existe una rotación del paciente, es decir, giró. Y esto va a sobremontar algunos puntos o algunas estructuras que obviamente pues nos van a hacer como que, pues no dudar, pero sí que nos van a hacer confundirnos un poquito con esta situación de algunas de las estructuras, ¿verdad? También tenemos que valorar lo de la inspiración y todo lo demás que ya les comentó su compañera, que no vamos a avanzar sobre eso, ¿verdad? Sus compañeros ya platicaron sobre esto porque si no, no vamos a alcanzar a hacer como un resumencito rápido. Hay unos criterios, se llaman criterios de CAS también importantes, que también sería bastante importante que los revisaran para que también les dé una idea en la situación de la interpretación. Bueno, continuamos. ¿Se pueden poner otra vez la presentación? A ver de dónde alcanzamos. ¿Llega? Ok. Obviamente, acuérdense que la lectura de la radiografía como la del abdomen la vamos a realizar de afuera hacia adelante. Algunos la hacen de adentro hacia afuera. También es correcto siempre y cuando sea sistematizado. Digo, van a empezar a interpretar la placa desde qué tipo de placa es. Es una placa de tipo PA, por ejemplo, y ahí hay que ver si tiene una buena rotación, si tiene una buena penetración, si está bien o no inspirada, etcétera. Continuamos, pasa a la siguiente. Okay. Bueno, es lo que les hablaba de la inspiración. Dependiendo si es una placa PA o una AP, vamos a determinar un número de costillas específicamente. Estas costillas que ustedes ven ahí son costillas anteriores o costillas posteriores. Posteriores. Son costillitas posteriores, ¿verdad? Por eso luego nos confundimos un poquito y dicen, bueno, costillas posteriores tenemos tantas. Estas son posteriores, no se vayan a confundir porque también eso se los van a preguntar mucho.
y el número va a ir variando, ¿verdad? De 8 a 10 costillitas. La siguiente. Muy bien, ahí está lo que les comentaba la doctora de las dimensiones, bueno, de los diámetros que deben de encontrar para la rotación. Eso es importante, ya lo revisaron, pero se los recuerdo nuevamente porque es importante al momento de la interpretación. Siguiente. La magnificación, recuerden que, por ejemplo, eh, en las placas de tipo AP es normal que encuentren magnificación de estructuras. Digo, eso es algo que es lógico que van a encontrar y que al momento de hacer la interpretación tienen que colocar que se realiza una teleradiografía o se realiza una placa AP al paciente por, no sé, por gravedad, en donde no puede ser trasladada al servicio de rayos X, y empieza la descripción de estas radiografías. Hay que recordar que lo primero que vamos a escribir es la técnica, ¿verdad? Repetimos, la técnica es importante, ya que si la técnica no está bien realizada, vamos a empezar con muchas dudas y vamos a empezar a ver, por ejemplo, aquí, imágenes sobrepuestas, imágenes que en realidad no corresponden a una patología. Ahí puedo ver a lo mejor vidrio despulido, inclusive puedo ver borramiento de los ángulos, pero no es una placa con una adecuada técnica y por lo tanto no es una placa que yo pueda interpretar, ¿verdad? La siguiente. Bueno, eso es la angulación. La siguiente. En cuanto a las plaquitas simples de abdomen, es súper importante de la misma forma identificar si esa placa es de pie o es de cúbito. ¿Ok? También es importante, cuando pedimos simple de abdomen, pues solamente vamos a tener una sola proyección, que es la de pie. Cuando pedimos en dos proyecciones de pie y de cúbito, pues vamos a tener estas dos que se parecen muchísimo. Obviamente el aire a nivel de la burbuja gástrica, pues nos va a dar un parámetro pues bastante importante para que nos dé una idea general de qué tipo de placa es, pero también hay otra estructura. No sé, ese es simple de abdomen, pero a ver, pasa a la siguiente, me parece que hay otra. Ok, por ejemplo esa. ¿Cuál es la diferencia entre esta placa y la anterior? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué diferencia tiene esta placa a la anterior? Fíjense, esta plaquita pues comenta el título que es un abdomen normal de cúbito prono, ¿verdad? Sin embargo, tendríamos que determinar si esto es o no, ya que, por ejemplo, a nivel, no es muy buena la calidad de la imagen, pero si ustedes se fijan del lado derecho del paciente, donde dice right, donde está la flechita, pues, bueno, del lado derecho o del lado izquierdo de su pantalla, pueden encontrar como que un borramiento de las estructuras gástricas o de las estructuras intestinales, perdón. Pásate la anterior. Ahí no existe como que un borramiento tan franco. De hecho, puedo ver aire no libre, aire dentro del intestino, pero puedo ver que no hay un borramiento muy franco. Donde dice SOAP, bueno, ahí se ve perfectamente el SOAP, pero me refiero a la palabra SOAP, donde dice SOAP grasa, ahí si ustedes se fijan, hay como que un poco más de consolidación. Si se fijan, está de prácticamente limítrofe a la costilla. Pasa a la siguiente. Mientras que acá, fíjense que sobrepasa la costilla y continúa este proceso como de consolidación. Esto porque ocurre, no sé si alcancen a ver, si pueden verlo. Sí están viendo lo que les quiero decir. Creo que sí. Sí. Bueno, entonces esto ocurre por la gravedad.
¿de acuerdo? Esto es por la gravedad. Cuando un paciente se coloca de pie, el hígado obviamente cae y allá incluso pueden ver cómo se dibuja prácticamente el hígado y tapa u oculta algunas estructuras intestinales. Pero además existe algún fenómeno o un fenómeno que se llama hidroaéreo, en donde el gas por gravedad tiende a subir, ¿verdad? Y el líquido a bajar. Entonces, esa es otro indicador de qué tipo de placa o qué tipo estamos viendo de placa, si es una AP, perdón, si es una placa simple de pie o es una placa de cúbito. Y es muy importante identificar porque entre una y otra, por ejemplo, nos da mucha información acerca de las asas centinela que encontramos y esas asas centinelas, la única forma de saber si están o no están es comparando placas. Entonces, si tienen una simple y tienen una placa simple y una de cúbito, pues es lógico y es obvio que sí pueden determinar si existe o no existe este tipo de fenómenos. Obviamente vamos a encontrar muchas estructuras importantes a nivel abdominal, no todas se van a visualizar, algunos, inclusive algunas proyecciones podemos delimitar los riñones perfectamente bien y la altura de estos riñones, inclusive podemos ver si existen algunas calcificaciones interrenales o en la pelvis o inclusive algunos cálculos en la vía urinaria. Es un poco complicado si no es de calcio, porque si el lito es de alguna otra sustancia diferente al calcio, va a ser un poco difícil visualizarla. Pero, por ejemplo, el signo patognomónico del apéndice, que es el coprolito, ese se ve perfectamente, no en todos los pacientes, obviamente, no en todos los pacientes, pero se puede apreciar perfectamente en una plaquita de abdomen simple. Y una vez que encontramos el coprolito, eso es prácticamente diagnóstico inmediato de apendicitis. Ya ni siquiera tocamos al paciente, ¿verdad? Entonces, sí pueden ser útiles estas placas, pero cuando orientamos la búsqueda, ¿verdad? Si orientamos la búsqueda de algo, pues va a ser más fácil y preguntarnos si va a ser útil o no el estudio para ese paciente. Por ejemplo, si viene un paciente por una diarrea, pues me pregunto, ¿será útil tomarle una placa de abdomen? ¿No? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué busco? ¿Qué voy a buscar o qué planeo encontrar en esa placa de abdomen simple? ¿No? Si la respuesta es no, entonces creo que tendría que irme hacia otro estudio. A lo mejor sea más útil para ese paciente un coprológico, un citológico, ¿verdad? O algún otro estudio un poco más específico. Para los pacientes con disnea, pues obviamente la pregunta y la respuesta es sí. Si es útil una placa, si es una disnea por una insuficiencia cardíaca, claro que es útil porque voy a empezar a buscar signos de cefalización de flujos, sobrecarga, líneas V de Curley, cisuritis o edema interlobular, etcétera. Si sospecho de un cuadro neumónico, pues obviamente buscaré consolidaciones o lo que planeo encontrar es consolidaciones, infiltrados, nodulaciones y entonces me voy orientando y si obviamente en la placa no encuentro eso, es cuando empiezo con mis diagnósticos diferenciales y me voy a descartar los otros diagnósticos obviamente que tenga. Es un paciente, por ejemplo, renal, pues lo que yo planeo encontrar es una cardiomegalia, es un derrame, con borramiento costofrénico, costodiafragmático, que eso es lo que está buscando mi cerebro intencionadamente para esa patología. Le tomo la placa y si le encuentro, entonces confirmo el diagnóstico o le doy más bien una tipificación, le doy una categorización, mejor dicho, y le inicio tratamiento, porque a lo mejor espero encontrar un derrame de menor del 50% y simple y sencillamente voy a manejar
a ese paciente con diuréticos, mientras que estoy esperando encontrar un derrame, pero encuentro uno de más del 50%, entonces el tratamiento obviamente va a ser completamente, bueno, no completamente, pero sí va a ser diferente, porque además va a requerir un procedimiento ese paciente y manejo más agresivo de control de líquidos, y muy probablemente requiera una hospitalización, mientras que por el otro lado el paciente con un derrame menor al 50% a lo mejor pueda ser manejado en casa con los diuréticos, o si ya está siendo dializado, lo que voy a hacer son cambios en las bolsas de diálisis e incremento en el número de porcentaje de concentración de las bolsas para jalar aún más el líquido, y quizá si ese paciente que se dializaba de forma ambulatoria, no sé, se me ocurre cada 8, entonces el tratamiento ya sea orientado cada 4 horas, con a lo mejor intercalado de bolsas de 2.5, y la cavidad se le indique seca en vez de húmeda, ¿verdad? Entonces, obviamente, tienen que saber qué ir buscando para tener un plan para hacer. Digo, esto es como la guerra, ¿no? Si el enemigo les ataca por la derecha o por la retaguardia, ustedes ya tienen que saber qué hacer en cada uno de estos escenarios. Ya deben de estar listos para saber cómo actuar en los diferentes tipos de escenario. Y cuando se les presenta un cambio abrupto de situaciones clínicas, también tienen que saber cómo actuar ante esos cambios. Obviamente esto lo van a ir adquiriendo conforme va pasando el tiempo y van estudiando las patologías, pero mi invitación, chicos, es que ahora que están en esta parte del estudio donde yo también estuve y donde me hacía bolas muchas veces porque leía el libro y hice tanta información y todo esto me va a ser útil, yo me llegaba a preguntar, para empezar no me lo voy a aprender todo, porque no todos sabemos todo. ¿Y qué es lo que realmente me va a ayudar? ¿Qué es lo que realmente voy a necesitar? ¿O qué es lo que no me va a servir? ¿Qué es lo que es paja? Pues bueno, les invito a que cuando hagan este tipo de análisis se pregunten también a ustedes mismos qué es lo que me va a servir y qué es lo que quizá no me vaya a servir para mi vida profesional. En cuanto a ver, vamos a avanzar un poquito más, ya se nos acabó el tiempo, pero ok, avánzale. 2 minutitos nada más. Avánzale. Ok, allá en el electrocardiograma, que es, obviamente el electrocardiograma es un mundo, ¿verdad? Y es una situación así como que muy complicada, pero algo que quizá les salve la vida en el electrocardiograma es identificar o saber si su electro es normal o no es normal. Ya con eso es más que suficiente. Lo que buscamos primera y de forma intencionada, déjenme prender la luz porque está muy oscuro el cuarto y no veo nada. Muy bien, lo que quizás sí nos salve la vida es saber si está bien o no. Si no está bien, pues en ese momento pediremos ayuda a alguien que tenga un poquito más de expertise y nos dé su opinión, pero si es un electro normal, podemos como que avanzar. Ayer me pasaron un paciente al servicio, me lo pasaron a choque porque presentaba una taquicardia de 144 latidos por minuto. Al momento de pasarlo, no lo meto a choque de forma inmediata porque además era un chico de a lo mucho 28, 29 años, era muy joven, ¿no? Para tener un evento cardíaco. Digo, no es que no lo tenga, pero hay que darle chance. Entonces, le pedí a la interna que por favor le realizara
un electro y veo que tenía una taquicardia sinusal, entonces me tranquilizo, le pongo el termómetro y tenía 38 de temperatura y lo regresamos a primer contacto. Esto es porque pues era una taquicardia de tipo sinusal. ¿Cómo sabemos eso? Yo sé que puede ser un poco complicado, pero ustedes tienen que entender que cuando vean un electrocardiograma tiene como que un orden específico. Bueno, ya no nos va a dar mucho tiempo de ver ese orden específico, pero sí va a ser importante que ustedes definan la frecuencia cardíaca primero, es decir, cuánto tiene de frecuencia cardíaca, y lo normal es que esté primero entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Eso es lo primero que tienen que encontrar. ¿Cómo determinan que tiene esa frecuencia? Hay muchos métodos, revisen cuál es el método. Yo utilizo la de los cuadros grandes y, por ejemplo, yo agarro y selecciono un complejo QRS que caiga exactamente sobre uno de los cuadritos, sobre el inicio de unos cuadritos, y empiezo 300, 150, 175, etcétera, etcétera. Y donde caiga el siguiente complejo es donde yo me detengo, ¿no? Por ejemplo, 300, 150, 75, 60, y digo, bueno, como 65 tiene este paciente más o menos de frecuencia y está dentro de los 60 a 100 latidos por minuto, ¿verdad? También tengo que ver, como decía el doctor, esas reglas son importantes, un RR regular. RR regular, eso lo realizo con una hojita, marco una R en la hojita, cualquier hojita que tenga ahí, la doblo, la pongo en un complejo QRS y marco donde está la R y marco la siguiente R. Y de ahí voy como que corriendo mi hojita para ver si RR está regular. Ese es como que un segundo punto y una segunda regla importantísima, un RR regular. Una P positiva también es importante, pero en algunas derivaciones, digo, obviamente en ABF muy probablemente la tenga negativa, entonces no va a pasar absolutamente nada, pero sí tengo que ver que tengamos positividad de 1 o de 2, por lo menos de esta P. Pero además, la siguiente regla es que las P, que todo complejo QRS sea precedido por una onda P. Es decir, P y luego QRS, P y QRS, P y QRS. Eso me habla de que sí se está conduciendo, o sea, se está despolarizando y repolarizando. Tiene una entrada ventricular, de una entrada auriculo-ventricular. Y eso me dice que está dentro de rangos de estabilidad, y el PR que también sea continuo y constante. Eso también es otro punto importante. Deberíamos de verlo como que más a detalle. Hoy hablé con la gestora, me fue a ver al hospital y parece ser que vamos a tener como que unos talleres para exploración física, unos talleres de electro, así vamos a tener como que talleres específicos para que vayamos afinando esto que vimos de forma muy, muy rápida. En clase y con 6 meses, pues tenemos como que un poquito más de tiempo de hacer esos ejercicios. Aquí, pues no, porque solamente fueron como 2 meses y medio. Entonces, no se me estresen por eso. Vamos a tener unos talleres, esperemos que podamos coincidir, chicos, en los talleres para que vayamos revisando como que a detalle estos puntos. En ultrasonido, ya me llevé 3 minutos más. Ok, lo vamos a dejar acá, porque bueno, ya es nuestra última clase. La verdad me dio mucho gusto y mucho placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a propedéutica. Yo sé que es muy, muy poquito y es insuficiente el tiempo que tuvimos en este semestre. Yo le pedí mucho a la doctora que por favor tomara en cuenta esto de los talleres y que por favor los integre a todos al 100% para que vayamos analizando. Me gustaría hacer con ustedes un taller específico de fondo de ojo, me encantaría. Si yo no lo puedo hacer, pues que lo haga algún otro profesor, pero me encantaría que hiciéramos agudeza visual, capacidad visual, fondo de ojo, utilización del martillo de reflejos y obviamente la utilización del diapasón, tanto para Rinning, Weber, Swabatch como los diapasones que vamos a utilizar para pruebas de sensibilidad y los puntos para valorar el pie diabético, que también son cosas muy importantes y que son muy útiles, pero que bueno, por la situación de los tiempos y por la pandemia, pues no se pudo realizar a efecto. No pasa nada, vamos a esperar que nos organicen esos talleres y vamos a ir participando en cada uno de estos. De verdad es súper importante que lo hagan. El electro también es muy importante. Digo, por lo menos que vayamos con las cosas normales, ¿verdad? Que ustedes como que vayan aprendiendo esta situación y que se hagan, quizá no muy expertos, pero que sí identifiquen estos parámetros. Ultrasonido hay
como que cosas también muy específicas que nos preguntan y que además son muy útiles. Por ejemplo, los ultrasonidos vesiculares que son súper útiles. Pues bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Gracias por este semestre. La siguiente semana pues ya vamos a tener el último examen. Nada más nos vamos a ver para el examen y para empezar a subir las calificaciones. ¿Ok? ¿Algo más antes de irnos? Porque ya les robé 15 minutos. No, profe, nada más agradecerle por el semestre. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profe. Un placer. Sí, gracias, profe. Gracias. Me preocupó por enseñarnos, a pesar de estar en línea. Muchísimas gracias. Los talleres, por favor. Gracias. Los Gracias, dibujos. profe. Mira, la verdad yo estaba súper decepcionado. Yo la verdad dije, bueno, ya, esto ya no va a avanzar, pero bueno, platicando con la maestra me prometió que iban a hacer una de las estrategias era hacer estos talleres. Urgen estos talleres, urgen. No quiero que lleguen a un hospital sin conocer como que estas cositas que son básicas, pero que también son muy importantes en la propedéutica, ¿verdad? Y bueno, esperemos que contemos con cada uno de ustedes durante estos talleres. Gracias a todos por este extraordinario semestre. Y les voy a estén pendientes del chat para que les dé las instrucciones para el examen, ¿ok? De todos modos, con la jefa de grupo, por cualquier cosa, ahí vamos a estar pendientes en caso de que exista alguna modificación, ¿va? Muy bien, muchísimas gracias a todos y Gracias. descansen, gracias. Gracias, profe. Gracias. No Adiós. se olvide de nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad, doctor. Feliz Navidad. Adiós, profe. Adiós.